Tengo que volver a retocar este tema porque siguen las personas preguntando qué tiene que ver la política con la religión. Y me causa tanta tristeza de ver cuánta ignorancia hay aún en nuestro pueblo y que se entienda ignorancia, desconocimiento. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? Es muy triste porque justamente un pueblo ignorante es arma de su propia destrucción y no hay manera de que los pueblos se levanten si no se educan. El tema es que tampoco quieren escuchar mensajes como estos inspirados por Dios en el deseo de que podamos encontrar paz, que podamos encontrar vivir todos en igualdad de condiciones. Fíjense que tiene que ver la política con la religión para tantos que viven ciegos esclavos de Lucifer. ¿Quién nos creó? Dios, ¿verdad? ¿Qué llamas tú la religión? Creer que un ser supremo nos creó. ¿Ustedes creen que religión es ponerse un velo en el cabello, agarrar un rosario y arrodillarse, aclamar? Ay, sí, porque esta es la Santa Catalina. Y resulta que salen de la iglesia y van a pecar, entiéndase. Es el diablo el que está dominando al mundo porque perdimos la gracia de Dios por el pecado original y desde entonces la humanidad que había sido creada para vivir eternamente comenzó a morir por desobedecer la ley de Dios. La religión es eso, creer que somos obra de Dios, de una civilización en algún lugar de este inmenso universo que nos hizo e hizo todo lo que conocemos, todo lo que existe. Tú, la tierra, los árboles, los animales, las flores, el aire, el agua, la luz, el viento, todo lo que existe lo hizo aquella civilización. Es así como cuando tú dices, voy a hacer un acuario en mi casa para mi hijo, y buscas las piedras, y buscas las algas, y buscas el agua, y buscas el contenedor, y buscas los peces, y le pones el oxígeno. Dios nos hizo. Eso es la religión, creer que somos obra de aquel mundo y encima de eso creer en las reglas que nos dio de subsistencia. La sociedad se ha organizado en base a las escrituras. ¿Y qué son las escrituras? El manual de instrucción de la humanidad revelado por Dios a través de los profetas y los mandamientos a través de Moisés. Luego Jesús vino a ratificar la existencia de Dios Padre Todopoderoso que nos hizo. Y aunque perdimos la vida por el pecado, y estoy hablando de la vida de la tierra, porque les repito, habíamos sido creados para ser eternos. Y comenzamos a morir por la desobediencia. Lean el Génesis, desde Adán y Eva. Aquí hay que abrir la mente, señores, porque somos perseguidos, esclavizados por un perverso llamado diablo, Lucifer, que no quiere que tú lo entiendas. Eso es religión. ¿Qué es religión? Lo que pidió Papá Dios y pidió Jesús. Lleven al mundo esta verdad, que a pesar de que vas a morir, tienes vida. Religión es creer que somos obra de aquel mundo que nos hicieron. Pero nosotros tenemos que vivir aquí. Las pautas de vida las ha dejado Dios a través de los profetas. Cómo organizarnos, cómo vivir, cómo respetarnos, no matarnos, no odiarnos, no calumniarnos. Esos son los mandamientos, eso es el día a día de la sociedad. Yo me canso de repetirlo y no tienen deseos de escuchar. Por eso merecemos la vida de miseria que estamos viviendo los pueblos, apartados de Dios y cada quien convencido de sus falsas verdades. Religión, repito, es creer que somos obra de Dios y llevar de generación en generación el mensaje de Dios y el mensaje de Jesús que vino después de tantos siglos
para decirnos, nuestro Padre te ha perdonado. Vas a morir, tienes que morir porque lo ganaste por la desobediencia, por el pecado original. Pero no te preocupes que cuando mueras mi Padre te va a dar un lugar en el cielo. Pero tienes que vivir bajo la ley de mi Padre. Yo te la estoy entregando. Se la he revelado a los 12 y a aquellos pueblos, y desde entonces tenemos a la iglesia católica, porque la iglesia judía, que era la iglesia de aquel entonces, no quisieron reconocer a Jesús. Por el contrario, se ensañaron en contra de él hasta que el sumo pontífice, el papa de aquella época, ordenó que lo asesinaran. Eso tiene que estar claro. Eso es religión. Religión es seguir llevando al mundo que somos una obra de otro mundo, y que aunque vamos a morir tenemos vida, y que tenemos que vivir como Dios nos manda. Y entre las cosas que Dios manda es que nos organicemos como sociedad, que aprendamos a administrar los bienes en sociedad. Vamos a nombrar hombres y mujeres del pueblo, que los va a escoger el mismo pueblo para que administren los bienes en favor de todos. Aquí no hay dioses en la tierra, el único es Dios. Hombres y mujeres no pueden ser ni idolatrados, ni creer que son dioses, como pasa con muchos pueblos ignorantes que creen que los presidentes son dioses y se arrodillan y le prenden velas y los idolatran. ¿Cuándo lo van a entender? Las primeras comunidades cristianas son aquellas que se formaron cuando vieron levantarse de la muerte a Jesús y lo vieron caminando en medio de los seres vivos. María, la madre de Jesús, que lo vio muerto y lo sepultó, lo volvió a abrazar. Eso es la religión, decirle eso al mundo. Sí, quizás hoy perdiste un familiar y estás llorando porque murió, pues lo vas a volver a ver si te portas bien y si ese familiar entró al cielo y tú vives agradando a Dios, también vas a entrar al cielo y lo vas a encontrar allá. La vida no se acaba después de la muerte. Tienes que entender, eso es la religión. Pero mientras tenemos vida aquí en la tierra, tenemos que organizarnos. Los primeros que organizaron aquellas comunidades cristianas fueron los 12, los apóstoles. Las personas que vieron levantarse a Jesús vendieron todo lo que tenían y se lo dieron a los 12 para que se administraran en favor de todos. Aquellos que tenían mucho se dieron cuenta que la voluntad de Dios era que se compartieran las riquezas, pero aquellos, obviamente, vieron a Jesús primero muerto y después lo vieron otra vez vivo, resucitado. Cogieron miedo, creyeron y dijeron: tomen, vendo todo, administranlo ustedes, los 12. Y desde entonces, aquellos 12 pudieras decir que eran los políticos. Pero esa palabra político la usó el diablo en medio de las comunidades para condenarnos a la ignorancia. Político es una palabra. ¿Sabes qué significaría político? Aquellos que nosotros escogemos para que administren los bienes, para que haya igualdad y beneficio para todos, que todos podamos comer, que todos podamos estudiar, que todos podamos tener salud, médicos, un techo donde vivir, dignidad y respeto por la vida para que podamos vivirla a la manera de Cristo. Eso es política, cómo vivimos, cómo nos organizamos, quién administra, cuáles son las reglas de convivencia. Fíjense que hay grupos perversos dominados por Satanás y no se dan cuenta. ¿Tú crees que Dios permite el aborto? ¿Y cuántos que se llaman católicos están apoyando a estos grupos que apoyan el aborto y el odio y la inmoralidad y la infidelidad y aplauden los divorcios y a los adúlteros y liberan a los criminales y a los asesinos? ¿No te das cuenta que eso es lo que tú llamas política? Pero eso es un nombre que el diablo quiere para confundirte. Le pusieron el nombre de política para poder engañarte. Política no es más que cómo vivimos, cómo nos organizamos, cómo son las reglas, porque tú no puedes vivir tu vida a tu manera y matar al vecino porque te enamoraste de la mujer del hombre. Tenemos reglas, nos organizamos por reglas, porque por eso
nuestro Dios Padre envió a Moisés, porque en aquella época, si tú te enamorabas de la mujer de aquel, lo matabas y te quedabas con la mujer. A los viejos los asesinaban porque eran estorbos, y a los bebés que nacían y no los querían se los zumbaban a los animales. Ahí llegó Moisés a poner orden. No sigas, y te lo voy a decir como me lo diría mi mamá en cualquier momento que estuvo brava o cuando yo lo he escuchado: no seas bruto, ya basta de ignorancia. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? Por favor, edúquense, porque un padre que enseña te cachetearía y te castigaría por ignorante, por irreverente. Ya no seas esclavo de Lucifer. Política es cómo nos organizamos. La política es un cochino nombre que el diablo le puso. Ustedes no han escuchado que cuando la iglesia alza la voz, los mismos políticos le dicen a los clérigos que no se metan, que se ocupen de su iglesia, como tú muchas veces lo estás repitiendo. Aquí me hiciste grabar este mensaje. Es la 1 de la mañana y me he despertado porque te escuché con mucho respeto. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? Y yo no sé si aún lo están entendiendo. No sé si lo están entendiendo. Escucha, tengo una madrina, para que lo sepas, que se da golpes de pecho al frente del Santísimo desde que la conozco, desde que soy niño, y ha apoyado los movimientos comunistas que promueven el aborto, el asesinato de niños no nacidos, que apoyan la inmoralidad sexual, y me ha despreciado, y lo he dicho ya aquí en mi canal, porque les dije lo que son, porque les estoy diciendo a ustedes que despierten, que no pueden apoyar a lo que tú llamas políticos, que no son más que los líderes del pueblo, a quienes estamos dando el permiso de que administren nuestras riquezas, no para que se las roben, no para que me manipulen ni me chantajeen, sino para que le hagan el bien común a todos. Que si vamos a comer, todos podamos comer. Hayas estudiado o no hayas estudiado, todos tenemos derecho a la vida porque somos todos hijos de Dios, pero el egoísmo y la maldad del mundo nos está llevando a que unos se mueran de hambre y otros tengan las cuentas reventadas, repletas de fortunas de millones. Y esos conocerán la ira de Dios. Ser rico no es malo. Lo que es malo es ser egoísta y perverso, no creer en Dios y no respetar su ley. Creo que lo vas a poder entender. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? ¿Lo entendieron? Comenten, porque tu mamá te regañó muchas veces por terco y por desobediente. Perdimos la eternidad de la carne con la que fuimos creados. Dios es bueno y me han dicho: no, eso no es de Dios, no hables del diablo. Ustedes saben por qué Dios envió el diluvio. Acabó con la humanidad, 40 días de lluvia, 40 noches de lluvia consecutivas. Y saben lo que pasó, ¿verdad? Destruyó al mundo y se arrepintió. El único que se salvó fue Noé y su descendencia, porque escuchó el llamado de Dios. ¿Y sabes por qué se salvó Noé? Porque fue el único justo que Dios consiguió, al único que creía y obedecía la ley de Dios. Y después de eso han habido ciudades enteras que el Señor ha destruido por desobedientes, por perversos, por malvados, pero no lo quieren creer, no les conviene creerlo. Dios es bueno y muy bueno y más que bueno, misericordioso, pero no desobedezcas su ley porque vas a tener que pagar el precio del castigo que estipula la ley de Dios. Incluso te puede costar el que no vas a entrar al cielo, sino que te van a mandar al lugar del castigo donde está Lucifer, el infierno. Despierta, porque el mundo en los últimos 100 años fue arrebatado más perversamente por el diablo. Y te gusta que te hablen bonito porque así habla Lucifer. Lucifer se disfraza hasta de la Virgen María y de tu mamá para confundirte, para arrebatarte el camino de la santidad, para apartarte de aquella vida nueva. ¿Estás entendiendo qué significa política y religión? Yo no hablo de política, yo soy religioso. Ya basta de repetir semejante aberración, falta de educación, falta de conocimiento y respeto a Dios.
Espero que lo entiendan y espero que lo pongan en práctica. Y entiende, si dices creer en Dios, apártate de la tentación porque todos arrastramos tentaciones, todos somos tentados y todos somos pecadores. El punto está, ¿quién logrará vencer esa tentación? ¿Quién le pedirá a Dios con fuerza que nos ayude a apartarnos de la tentación de pecar? Eso es sabiduría, agradar a Dios. Eso es inteligencia, seguir la verdad, seguir a Cristo y poder vivir a la manera como Dios nos ha invitado.